Gloria a Dios. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza del día de hoy. Les pido a todos que cierren sus ojos juntamente conmigo para ponernos en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, que estamos aquí, Padre, te damos gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, seremos alimentados por la bendición de tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nuevamente, Señor, nos has permitido que nos reunamos aquí para crecer en tus caminos, Señor, para crecer como hijos tuyos, y venimos como ovejas a ser alimentadas, Señor, por tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a este grupo de hijos tuyos, a esta congregación, Señor, que sabemos que tú amas, que tú bendices. Nos ponemos enteramente en tus manos, Señor, para recibir esa semilla, Señor, que sea sembrada en nuestro corazón, Padre, que sea como una tierra, como tierra fértil, Señor, para que haya crecimiento y para que demos frutos, Padre. Nos ponemos enteramente en tus manos, Señor. Te pido que nos pongas receptivos al mensaje que hoy quieres transmitirnos, Señor, a través de tus siervos, Señor, a través de este púlpito, Señor. Te cedo completamente el lugar a tu Santo Espíritu, Padre, para que seas tú hablando a tus hijos. Nos ponemos enteramente en tus manos, Señor, e iniciamos esta enseñanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarse. Vamos ahí como ya vieron, hermano, lo que vamos a estar estudiando ahora. Vamos allá a la carta de Santiago. Ahí casi al final de la Biblia, hermanos, antes de Primera de Pedro, está la carta de Santiago. En lo que lo buscan, hermanos, les platico un poco. La carta de Santiago tiene un contexto muy interesante, tiene un contexto muy bonito. La carta de Santiago, hermanos, es la primera que se escribe de todos los libros del Nuevo Testamento. La carta de Santiago es cronológicamente la primera, ¿verdad?, que se escribe de todas las cartas que iban a escribir los apóstoles, incluso antes que los 4 evangelios, se escribió la carta de Santiago. ¿Por qué Santiago escribe esta carta? Hermanos, hoy, 2000 años después del nacimiento de la iglesia, todavía en la iglesia hay inmadurez, hay problemas, somos seres humanos, tenemos diferencias, dificultades, problemas, conflictos. Es algo que ahorita tristemente es normal en la iglesia, en todas las iglesias. Pero aquí estamos remontándonos a la época, hermanos, en la que la iglesia tenía muy poco tiempo de haber nacido. Entonces muchos judíos se habían convertido al cristianismo, los apóstoles andaban viajando, fundando iglesias. No me quiero imaginar yo la verdad cuánto tiempo se necesitaba para levantar una iglesia, fundar la iglesia, preparar pastores, preparar diáconos, preparar liderazgo, que los pastores estuvieran verdaderamente preparados y capacitados para transmitir la doctrina que los apóstoles les estaban enseñando, misma doctrina que habían recibido de Jesucristo mismo. Entonces esto llevaba probablemente años, llevaba mucho tiempo, hermanos, el fundar la iglesia, establecerla, y que los apóstoles dijeran: ok, esta iglesia ya está, me voy a fundar la que sigue. Hermanos, era muy normal, era sumamente normal que hubieran muchos alborotos por 2 situaciones. La primera, que la iglesia acababa de nacer, era una iglesia bebé, ¿verdad? Los creyentes eran nuevos, eran recién nacidos de nuevo, no tenían conocimiento, conocían tal vez el Antiguo Testamento, pero no conocían las nuevas del Evangelio y la doctrina de Jesucristo, no conocían el nuevo pacto, ¿verdad? Todo lo que acababa de suceder en Pentecostés era una noticia muy difícil de asimilar para muchos, porque había muchas personas sumamente religiosas. Entonces había alboroto en las iglesias, se peleaban los congregantes, hablaban de los dones y no lo entendían, se confundían y empezaban a contender. Ya vimos la semana pasada incluso que había líderes como Diótrefes, ¿verdad?, que causaban conflictos, que no habían verdaderamente nacido de nuevo, pero que estaban dentro de las iglesias. Entonces toda clase de problemáticas. A esto le sumamos que la persecución ya había iniciado. Ya los gobiernos andaban tras los cristianos, ya andaban buscando mártires, ¿verdad?, del evangelio, ya estaban tras ellos. Entonces los cristianos se preguntaban a ellos mismos, decían: ¿esto es normal?
O sea, verdaderamente esta es mi paga. Si soy cristiano, me van a querer cortar la cabeza, me van a querer asesinar, me van a perseguir, me van a encarcelar, me van a hacer todo lo que les están amenazando a los apóstoles. Entonces había una de conflictos, hermanos, que no se imaginan. Unos no sabían si estar o no en la iglesia, y los que sí estaban, pues de repente se peleaban por quién era mayor, por quién tenía más dones, problemas dentro de la iglesia. Al ver esto, Santiago había sido, hermanos, uno de los apóstoles, pero él también era hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, ¿verdad? Era hermano de Jesús, era el que le seguía. De los hermanos de Jesús, Santiago era el mayor. Estaba Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces este es Santiago el mayor, ¿verdad? Y él también era hermano de Judas, el que escribió también una epístola que se encuentra ahí antes del Apocalipsis. Entonces él fue expuesto a la enseñanza de Cristo, él fue un apóstol, y él se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén, una iglesia muy grande. Ese era Santiago. Entonces Santiago nota todas estas problemáticas y escribe esta carta con la intención de que llegue a todos los creyentes que estaban dispersos ya por todos lados. Entonces escribe esta carta atacando todas estas problemáticas. La carta de Santiago consta de 5 capítulos. 5 capítulos que no vamos a estudiar ahora, hermanos, pero que sí vamos a iniciar nuestra serie de la carta de Santiago, porque yo quiero que analicemos los principios que Santiago nos enseña a través de cada capítulo. Y vamos a estudiar nada más el primero. Son capítulos cortitos, pero están llenos de teología, están llenos de la doctrina de Cristo, están llenos de consejos cristianos, están llenos de principios espirituales para poner en práctica. Es como si ahorita Santiago nos estuviera diciendo: hermanos, ustedes que están en la iglesia, ustedes que se congregan, necesitan entender estas cosas para que no haya conflictos, para que no tengan dudas, para que no tengan temor de lo que mucha gente dice, que ahí viene la persecución para la iglesia, probablemente, pero Santiago habla de todo esto. Entonces Santiago les habla a los creyentes que están confundidos, que tienen dudas, que no han madurado, que tienen miedo, que no se llevan bien con los hermanos, que pasan toda esta clase de situaciones, y Santiago nos escribe esta carta. Es una carta que a mí me parece sumamente edificante, porque habla, hermanos, de todos los principios básicos que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos a leer el primer capítulo de la carta de Santiago, hermanos, que dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias
de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí. Entonces, probablemente tenemos muchos conceptos que no captamos, que no entendimos, ¿verdad? Y es lo que yo quiero que hagamos a partir de esta primera clase de la Carta de Santiago. ¿Cuáles son los principios de esta carta, de la Carta de Santiago? Si la tienen ahí abierta en su Biblia, así mantengan, hermano, porque vamos a volver a leer algunos versículos. Dice primeramente, en los versículos 2 y 4, dice lo siguiente, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo primero que está diciendo Santiago, lo primero que le está diciendo Santiago a la iglesia es: tengan cuidado, tengan gozo en las pruebas. Los hijos de Dios se gozan en las pruebas. Había personas que decían: ¿por qué si yo soy hijo del Dios Todopoderoso, hijo de este Dios tan amoroso que nos están predicando, por qué me está yendo tan mal en esto? ¿Por qué me está yendo tan mal en lo otro? ¿Por qué me está yendo mal? Si yo quería que esto me saliera bien y lo puse en manos de Dios, ¿por qué salió exactamente al revés? Santiago nunca nos dice que las cosas van a salir tal y como nosotros las queremos. Santiago nos dice que en las pruebas debes de aprender a gozarte. Y las noticias que Santiago nos da para aprender a hacer esto son las siguientes, hermanos. Nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento que las pruebas nunca faltaron en la vida de ni un solo creyente, ni uno solo, apóstol, maestro, pastor o simplemente algún hijo de Dios, cualquiera que se haya llamado cristiano, ha estado su vida llena de pruebas. Y es que en la escuela, hermano, ¿para qué son las pruebas? ¿Para qué son los exámenes, verdad? No son para asustarnos. Los maestros no lo hacen para preocupar a los niños, no lo hacen para que los papás los castiguen, lo hacen para obligarlos a prepararse, para obligarlos a crecer en conocimiento, y les hace un bien a los niños, ¿verdad? Y cuando hacen este examen, su conocimiento es reforzado. Pues en la Biblia, en la vida cristiana no es diferente. Las pruebas fortalecen la fe. Las pruebas fortalecen la fe del creyente. Las pruebas, hermanos, aunque batallemos para entenderlo, nos acercan más a Dios. Las pruebas nos recuerdan constantemente que dependemos de Él. Si tu negocio prospera por ti, te vas a olvidar de Dios. Si haces cualquier cosa y lo haces tú en totalidad, te vas a olvidar de Dios. Por eso llegan las pruebas, porque tenemos que recordar constantemente, y el Espíritu Santo constantemente nos recuerda: tú solo no puedes. Tú solo no puedes, depende de Dios. Por eso te llegó este problema, porque tienes que aprender a depender de Dios. Por eso te llegó este problema, porque Dios no es un Dios de domingo, Dios es un Dios de todo momento. Dios es un Dios al que tienes que acudir no nada más en la iglesia, sino que tienes que acudir en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, en todas tus situaciones. Las pruebas nos hacen valorar lo que tenemos, hermanos. Las pruebas nos hacen valorar. El día de ayer que estábamos en el cementerio, el Espíritu Santo me
llevó a hacer algo que yo me sentí tan bien, tan bonito, hermanos, porque cuando estábamos enterrando a esta persona tan querida para mí, me encuentro ahí a un hermano en Cristo, compañero de trabajo, y en ese momento me nació decirle: ¿sabe qué, hermano? Lo amo mucho. Lo amo mucho. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es en vida como tenemos que decirnos estas cosas. Y cuando se nos va alguien querido, empezamos a valorar más a los demás con todos sus defectos. Hermano, el día de ayer que mi esposa y yo estuvimos en este funeral, está lleno de tristeza, de dolor, hermano, a mí Dios me hablaba y me decía: es que hay que valorar más lo que tenemos. La vida es un regalo hermoso. Las personas, con todos sus defectos, con todas sus situaciones, por más diferentes que sean a nosotros, si Dios nos pone en nuestra vida, es porque tenemos que amarlas, aceptarlas y respetarlas como son, y valorarlas en su momento. Hermano, ahorita tienes hijos, padres, abuelos, familia, nietos, diles cuánto los amas. Diles cuánto los amas, porque las pruebas llegan para recordarnos que tenemos que amarnos, que tenemos derecho, hermano, a tener diferencias con las personas, a no compartir muchas cosas, pero hemos sido llamados a amar a las personas. ¿Sabes por qué? Porque se van, porque de repente Dios nos pone la prueba y nos quita personas queridas. Y muchas veces no queremos quedarnos, hermano, con el sentimiento de decirnos: le hubiera dicho que lo amaba, le hubiera dicho que la amaba, lo hubiera valorado en su momento. Porque siempre pasa esto, la gente se va, Dios se lleva a personas, y ahí, hermano, es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos puede decir dos cosas: o debiste haber hecho más, o darnos la satisfacción de haber dicho: le dije que lo amaba, le dije que la amaba. Él se fue yendo, él se fue en paz, o ella se fue en paz. Hermanos, ¿por qué? Porque la separación es dura, y lo único que nos queda es la satisfacción de haber amado a esas personas que de repente, cuando menos nos lo esperamos, Dios se las lleva a su presencia. Entonces las pruebas nos hacen valorar lo que tenemos, valorar las cosas terrenales, las cosas físicas, las cosas materiales. También, hermano, tenemos que aprender a valorar todo eso, porque cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Pero lo que más quiero yo que aprendamos a valorar es a las personas, amar a los amigos, decirle, hermano, cuánto los queremos, estar ahí para apoyar, estar ahí para ayudar, porque eso nos va a dar una paz muy grande el día que seamos confrontados con la prueba de la separación a través de la muerte terrenal. Y es una prueba temporal. Las pruebas nos recuerdan, hermanos, que nosotros no somos nada sin Dios. Las pruebas nos hacen sensibles al Espíritu Santo. Hay un predicador que dijo: las dos cosas que más nos acercan a Dios es la oración y el dolor. Y el dolor es una prueba que Dios nos pone para ver qué tan sensibles nos hacemos a su presencia. Y a veces el dolor, las pruebas, las situaciones nos hacen completamente sensibles al Espíritu Santo. Pero se llama prueba por algo, y se llama prueba porque la puedes pasar o la puedes reprobar. Y así como hay personas que se hacen sensibles al Espíritu, hay personas tan inmaduras que a través de la prueba se hacen duros, fríos, apáticos y llenos de amargura. ¿Qué vas a hacer tú el día que llegue la prueba? El consejo de Santiago es: llénate de gozo. Si estás pasando un momento difícil en cualquier área, familiar, laboral, económico, personal, sentimental, existencial, lo que tú quieras, si estás pasando un momento difícil, pero te consideras hijo de Dios, llénate de gozo, porque Dios está queriendo hacer algo contigo. No es un castigo, es una prueba, porque Dios quiere perfeccionarnos, hermanos. Y Santiago sabe que a veces el dolor, la preocupación, la angustia y la desesperación nos ciega, ¿verdad? Nos ciega, hace que muchas personas se olviden de Dios. Pero por eso es que nos da su segundo consejo. En el versículo 5 dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago nos comunica una promesa de Dios. Dios nos está diciendo: pide sabiduría y te será dada. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? La diferencia es que el conocimiento, hermano, tú lo adquieres estudiando, leyendo,
preparándote. Pero la Biblia nos está diciendo, Santiago nos está diciendo, que la sabiduría no se obtiene así, que la sabiduría es algo que proviene directamente de Dios. Tú quieres sabiduría, pídesela a Dios. Hermanos, Salomón, ¿por qué el rey Salomón buscaba la sabiduría más que cualquier otra cosa? ¿Por qué este Salomón buscó desesperadamente la sabiduría de Dios? ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Si conoces la historia bíblica, la consecuencia de que Salomón se apasionara por buscar sabiduría es que Salomón fue próspero en todas las cosas por consecuencia de lo mismo. Salomón dijo que la sabiduría es más valiosa que el oro. La sabiduría de Dios es algo que debemos de buscar desesperadamente. Es algo que no vas a encontrar en ningún lado más que en la presencia de Dios. Santiago nos está diciendo, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Esto es continuación del primer consejo que nos dio, porque Santiago sabía que había personas que estaban atravesando pruebas, pero que su falta de sabiduría, lejos de hacerlos madurar, los hacía alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. Hay gente que le predicas tú honestamente y que le dices, a ver, la vida cristiana es de pruebas, es de situaciones duras, va a haber tribulaciones. El apóstol Pablo les decía a sus discípulos, vengan a sufrir conmigo. Y hay personas que se asustan y dicen, mejor no. Hay personas que se asustan y dicen, me iba mejor cuando era inconverso, me iba mejor cuando estaba lejos de la iglesia, porque ahora que me acerqué a Dios, mi matrimonio empecé a batallar, mis hijos se me rebelaron, mi familia me dio la espalda, mi negocio empezó a dar menos, mis amigos empezaron a burlarse de mí, a atacarme, mejor no me hago cristiano. Pero ahí Santiago te está diciendo, si eso piensas, es porque te falta sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la va a dar sin reproche, sin reproche. Porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabios. Dios quiere que tengamos sabiduría, pero no sabiduría humana, no sabiduría de estudio o de memorización de versículos. La sabiduría de la que Santiago está hablando es esa sabiduría que es un don de Dios que nos ayuda a vivir ordenadamente en todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría es algo que proviene directamente de Dios. Ese Espíritu Santo que vive dentro de ti está lleno de sabiduría. Tienes que escucharlo con atención y eso te va a llevar por consecuencia a tomar las mejores decisiones de tu vida. Aquellos que no buscan la sabiduría, hermanos, no son felices en nada. Hay muchas personas que no eligieron con sabiduría, por ejemplo, que no eligieron con sabiduría a su pareja, a su esposo, a su esposa, y se la prefieren vivir trabajando en el trabajo, encerrados en su trabajo, en su oficina, los que son doctores en el hospital o donde trabajan, con tal de no estar en casa con su pareja. ¿Por qué? Porque no eligieron con sabiduría. Hay mujeres que dijeron a este hombre, yo lo convierto al evangelio, es un hijo del diablo, yo lo convierto al evangelio. Tomó la mala decisión y viven una vida espantosa. Hay otras personas que disfrutan de su casa y de su familia, pero que odian su trabajo y lo hacen a fuerza. ¿Por qué? Porque en el área laboral no han pedido sabiduría. Otros solamente disfrutan de estar encerrados en la iglesia, hermano, y buscan todas las actividades posibles con tal de no estar ni en su casa ni en su trabajo. Hay matrimonios que se han desbaratado porque el hombre o la mujer lo único que piensa es estar en servicios y que quiere ir a todos los estudios y que quiere salir con hermanos y que quiere todo lo que tiene que ver con la iglesia y se olvida de su familia y se olvida de su trabajo. Y si tú eres un hijo de Dios, todo esto es importante para ti. Es más, de hecho es la familia antes que la iglesia. La familia. Primero es el esposo o la esposa. Después es los hijos. Después es la iglesia. Pero primeramente va Dios, ¿verdad? Va Dios, luego la familia y luego ya la iglesia. No podemos vivirnos en una iglesia y tener un desastre de matrimonio. No podemos vivirnos en una iglesia y no ser proveedores de nuestro hogar. No podemos estar peleados con el trabajo digno y honroso y estar peleados con la familia y querernos vivir en la iglesia. Ese no es el orden de Dios. Dios nos dice, vive con sabiduría, vive
con sabiduría. Y así vas a poder disfrutar todas tus áreas. Hay otros que no disfrutan absolutamente nada, hermanos. Ni la iglesia, ni el trabajo, ni a la esposa, ni a los hijos. ¿Por qué? Porque les falta sabiduría. Aquel que tiene sabiduría disfruta de todo lo que tiene en su vida y encuentra plenitud. El mismo autor de Eclesiastés nos dice que para todo hay tiempo. Cuando vas a trabajar, trabaja con ánimo, con fuerza, con gozo, con alegría. Sirve a tus clientes con agrado. Hazlos que vuelvan contentos. Cuando es momento de estar con tu familia, disfruta a tu familia. Gasta un poco de dinero para salir a pasear, para salir a comerse una nieve, para disfrutarlos, para disfrutar esa compañía, esa esposa o ese esposo que te ama tanto, esos hijos que dependen de ti. Disfrútalos plenamente. Cuando es momento de estar en la iglesia, disfruta estar en la iglesia, disfruta de aprender del evangelio, disfruta de convivir con tus hermanos, disfruta de estas reuniones, de la alabanza, de la predicación, de todo. ¿Por qué? Porque dice Salomón que para todo hay tiempo, para todo. Hermanos, disfrutar de todo es de sabios. Disfrutar de todo es de sabios. Tener paciencia, dice Santiago, ten paciencia, es de sabios, es de sabios. Hermanos, la sabiduría nos lleva a disfrutar de nuestro hogar y de nuestra familia. La sabiduría nos lleva a disfrutar de nuestro trabajo, nos hace trabajar con pasión, con gusto. La sabiduría nos lleva a disfrutar de nuestra iglesia y sobre todo nos permite disfrutar de nuestra relación con Dios. Nada de esto tú vas a poder hacer si no pides sabiduría. La sabiduría no te la puedo dar yo, no te la puedo dar estas enseñanzas. La sabiduría, dice Santiago, te la va a dar Dios. Pídesela a Dios. Ya le pediste sabiduría a Dios, pídele otra vez. Ya le pediste otra vez, pues pídele otra vez. Salomón pedía diariamente sabiduría de lo alto. Y llegó a ser un hombre pleno, que en todo le iba bien. En tercer lugar, versículo 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, dice la palabra de Dios, dice Santiago, que nosotros no somos tentados por Dios, ¿verdad? Que Él no tienta a nadie, que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la tentación viene de nuestra carne. La tentación viene de nuestros propios deseos. La tentación es cuando nuestra carne nos empieza a gritar: haz esto, haz lo otro. Ya sé que Dios no está de acuerdo, pero hazlo. Yo quiero, dice la carne. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero estos placeres, yo quiero fornicar, yo quiero adulterar, yo quiero robar, yo quiero mentir, yo quiero engañar, yo quiero estafar, yo quiero lastimar, yo quiero defenderme. Yo no quiero ponerle otra mejilla, yo quiero atacar. Esas son las tentaciones. A veces decimos, no, pues la tentación es cuando se te pone una mujer y eres casado, o cuando llega un vicio que tienes y te ofrecen. Sí, esas también son tentaciones, pero no reduzcamos la tentación nada más a esto. La tentación es mucho más, hermanos, mucho más. Todos tenemos debilidades, todos luchamos contra la carne, pero todos tenemos también un espíritu mayor, y Santiago nos está diciendo que tenemos la capacidad de resistir. La tenemos. No hay nadie que se llame cristiano y que diga yo no puedo. La Biblia dice que todos podemos resistir la tentación. Y te voy a poner un ejemplo, hermano, un ejemplo. ¿Recuerdas la tentación de Jesús en el desierto? ¿En qué consistió esa tentación? En que Satanás se aprovechó de que la carne de Jesús le estaba diciendo: Jesús, tengo hambre, tienes 40 días sin darme alimento. El estómago de Jesús estaba gruñendo. El estómago, hermano, ayer me pasó cuando estábamos en el servicio funerario del señor Pacheco. Íbamos en ayunas, mi esposa y yo, y ya eran las 2 de la tarde. Y yo decía: ay, Señor, que canten más alto, que pongan más alta la música, porque mi estómago estaba gruñéndome las tripas a más no poder. La carne me estaba diciendo: alimento. Y en ese momento el Espíritu estaba en un servicio, en la presencia de Dios, en una iglesia, orando, alabando, glorificando. Estábamos tristes, estábamos derramando lágrimas de tristeza, apoyando a la familia. Hermanos, estábamos haciendo algo sumamente espiritual, pero la carne decía: a mí me vale,
A mí me vale, yo tengo hambre, una torta, un burro, un taco. Y el estómago se escuchaba, hermano. Y hasta mi esposa le hizo así. Dice, ay, te traigo mucha hambre, amor. Le digo, traigo mucha hambre. Entonces, esto era lo que le pasó a Jesús. Y llega el enemigo y le dice, tu carne te está tentando. Y de ahí llega el diablo y aprovecha y empieza a tentar a Jesús y empieza a decirle, pues sí, convierte esto en pan. Y Jesús responde, ¿verdad? Responde con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tú quieres? Hay cosas que no son malas, incluso como comer no es malo. Hay cosas que no son malas, pero que en su momento el enemigo lo toca y lo toma para atacarte en tentación. Tienes hambre, por ejemplo, hay personas que tienen hambre, hermanos, que son pobres y que han tenido hambre, y que llega el diablo y se aprovecha de esa tentación para decirle, ¿sabes qué? Roba una tienda, tienes hambre, es justo, dice el enemigo, es justo, hazlo, es justo, tienes un pretexto. Y si Dios te dice, ¿por qué robaste? Pues tú le dices, tenía hambre. ¿Sí? ¿Quieres ganar más dinero? Ganar más dinero no es malo, hermano, no es malo. Pero Satanás va a aprovechar ese deseo de tu carne y va a llegar y te dice, ¿sabes qué? Métete en esto ilegal. Haz esto que es ilegal. Haz esto que no está permitido. Al cabo se vale. Para que ganes más lana, para que te vaya mejor. Esa es una tentación. ¿Quieres paz en medio de un dolor? Ahí te va otro ejemplo de tentación. Hay personas que han atravesado un dolor muy triste, que la esposa lo dejó, que un familiar se le murió, que un hijo se le enfermó. Y hermanos, buscar paz en medio del dolor no es malo, pero llega Satanás y te dice, ¿sabes cómo se quita el dolor? Mátate, suicídate y se acaba todo. Hermanos, lo hemos visto aquí en Nuevo Casas Grandes. ¿Cuántas personas no han sido vencidos por la tentación de decir, me quito la vida y soluciona todos los problemas? Miles, hermano, miles alrededor del mundo han caído en esta tentación. La sabiduría de Dios nos lleva a resistir la tentación. De todo tú puedes resistir. Más adelante en esta misma carta vamos a ver que Santiago nos dice, resiste al diablo. Resiste la tentación. Es difícil, sí. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos, como a lo mejor yo, por ejemplo, tengo este problema. Yo soy muy comelón. Yo no soy adicto a ninguna droga, pero soy muy comelón. Hermanos, por ahí me va a atacar el enemigo. Cuando tengamos que hacer un ayuno, cuando yo quiera crecer en mi vida espiritual y tenga que hacer un ayuno, mi carne me va a decir, no, Jorge, no me gusta esto. No me gusta. Vámonos a los taquitos. Vámonos a las pizzas. ¿Qué te cuesta? Traes ahí el dinero para pagar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Así funciona la carne. Y llega el enemigo y aprovecha esta tentación, hermanos. Entonces nos dice Santiago, resiste la tentación. Santiago le dice a la iglesia, resistan la tentación. Y no te confundas, también dice Santiago, la tentación no proviene de Dios, proviene de tu concupiscencia. Proviene de ti mismo. Otro consejo de Santiago, versículos 19 y 20. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, aquí lo que Santiago nos está diciendo es que el mundo hoy en día no sabe escuchar. Los seres humanos no sabemos escuchar. Y va a llegar el día en que no soportarán muchos la sana doctrina. Así le dijo Pablo a Timoteo. Llegará el día en el que teniendo comezón de oír, no soportarán la sana doctrina. Hermano, ¿te ha pasado? Probablemente ya te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que tú le dices a una persona, Dios dice esto en su palabra, y se molestan, se enojan, se encienden, atacan, no escuchan argumentos. Tú le mencionas la palabra de Dios y se enciende algo dentro de ellos que bloquea. Es esta profecía. Es cuando Santiago nos dice, aprende a escuchar, cállate y escucha.
Hermanos, por eso yo aquí muchas veces les pido, y en aquella predicación que tuvimos, yo les dije, hermanos, silencien sus celulares, déjenlos en el carro, en otra parte, o apáguenlos de plano. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es que no sabe escuchar. Y si nos ponemos a nosotros mismos distracciones, es peor. El ser humano no sabe escuchar. Hermanos, el enemigo también nos ataca con esa tentación. No pongas atención a la palabra, es muy aburrido, es muy repetitivo, eso ya lo escuchaste, eso ya te lo dijeron. Esa es tentación del enemigo. Pero Santiago nos dice, no, cállate y aprende a escuchar. Hermano, la semana pasada yo te puse algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo me han calumniado a mí y a mi ministerio. Personas que dicen, Jorge dice Jorge dijo la otra cosa que yo nunca he dicho. Que yo dije, no, que las mujeres no deben de ser pastoras. Pues llega alguien y dice, Jorge dice que Dios odia a las mujeres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué calumnian así? Porque no saben escuchar. Porque escuchan algo que no les gusta y se bloquean, se cierran, y en ese momento sus oídos físicos y espirituales son bloqueados completamente. El hombre sabio y la mujer sabia sabe cuándo hablar, pero también sabe cuándo callarse, sabe cuándo escuchar. Si algo no te gusta, está bien, hermano, tienes derecho a que no te guste, pero no te enojes, háblalo, dialógalo, platícalo. Si algo que yo digo tal vez a ti no te hace sentido, no te enojes, dímelo, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo. Hermanos, en los videos que yo subo en internet, yo muchas veces he dicho, hermanos, si alguien no está de acuerdo, vamos a platicarlo con un café, vamos a platicarnos un cafecito, y como hermanos en Cristo dialogamos, y a lo mejor ni así vamos a estar de acuerdo, pero Santiago nos dice, no te enojes, sé tardo para irarte. ¿Por qué? Porque aquel que se enoja, hermanos, hace lo contrario a la voluntad de Dios. Otro consejo más, versículo 22, dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya casi para terminar, hermanos, solo escuchar las predicaciones y no tener cambios en tu vida, dice Santiago, que es engañarte a ti mismo. Tú no vienes aquí a pasar un momento bonito que en lo que yo te expongo la palabra. Tú vienes aquí a recibir herramientas para salir de este lugar y poner por obra lo que se te ha predicado. Dice también Santiago en una parte de su carta que leímos, dice, no seas un oidor olvidadizo. O sea, que escuchaste algo que te gustó, hermanos, y esta es una gran tristeza que yo vi en muchas iglesias, que están en la predicación personas, amén, y está el predicador exponiendo, y las personas, amén, gloria a Dios, claro que sí, sí, aplausos, y salen de la iglesia y les dices, hermano, ¿de qué se trató la predicación? Pues no me acuerdo, hermano, pero estuvo bien bonita. ¿Pero de qué se trató la predicación? Pues no me acuerdo, hermano, creo que del libro de los Hechos. ¿Pero de qué se trató la predicación? No, hermano, pues no sé, pero cómo lloré, y cómo aplaudí, y cómo dije aleluya, y cómo grité. Hermanos, no seamos oidores olvidadizos. Por eso a mí me parece muy bonito, hermano, cuando nosotros estando allá en el convivio, hacemos preguntas, sacamos temas. ¿Por qué? Porque no podemos que cuando se termine el servicio se nos olvidó ya la predicación. Ahorita están todos atentos, en silencio, escuchando con respeto y con reverencia, lo cual yo les agradezco. Pero quieren que el mensaje sea completamente edificante, ponlo por obra cuando salgas de aquí. Ponlo por obra. No seas un oidor olvidadizo. ¿Sabes por qué? Porque dice Santiago que el que es hacedor de su obra será bienaventurado en todo lo que hace. Tú no eres bienaventurado por escuchar. Tú eres bienaventurado por hacer lo que escuchaste. Ser hacedor de la palabra, no solo oidor. Pon en obra lo que aquí aprendes. Y te acuerdas qué significa la palabra bienaventurado. Significa feliz, feliz, feliz. Tú sal de aquí poniendo por obra lo que aprendiste, y Santiago te dice, vas a ser feliz en lo que hagas. Vas a ser feliz a donde vayas. Sí, bienaventurado, dice Santiago, es el que pone por obra lo que ha oído. Y ahora sí, finalmente, hermano, el último consejo
de Santiago está en el último versículo que leímos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El sexto consejo de Santiago es: guárdate sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? La pregunta que miles se hacen. ¿Cuál es la religión verdadera? La que siguen aquellos que guardan su palabra y se guardan del mundo. Así de simple. Aquellos que guardan la palabra de Dios y se guardan sin mancha del mundo, ahí está la religión verdadera, hermanos. No es la que tiene más gente. Nos importa muy poco la iglesia que tiene más gente, ni la que tiene más recursos o la que tiene más templos en el mundo. La religión verdadera es aquella que sigue los pasos que hoy nos aconseja Santiago en su carta: guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera es aquella que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Aquella que escucha el mensaje de amor y empieza a amar. Aquella que escucha el mensaje de perdón y empieza a perdonar. Aquella que escucha con respeto y con reverencia la palabra de Dios, porque sabe que en este púlpito no está hablando la voluntad de Jorge, no está hablando la voluntad de ningún pastor. En este púlpito se dice: Dios dice en su palabra. En su palabra. No es voluntad humana, no es voluntad hermana. Yo les podría hacer discursos bien bonitos y bien emotivos, pero yo no estoy aquí para decirles lo que yo pienso, lo que yo creo o las cosas que a mí me parecen correctas. Yo estoy aquí para decirles lo que Dios pide en su palabra. Y cuando escuchen la palabra de Dios y salen a hacer lo que escucharon, esa es la religión verdadera. Esa es la religión verdadera. ¿Sabes por qué Santiago habla de visitar huérfanos, de visitar a las viudas? Porque esto es algo muy importante en la iglesia primitiva. Esto era algo sumamente importante para ellos, porque el apoyo a aquellos que perdían el sostén de su hogar, aquellos que perdían el sustento, ¿verdad? Porque las mujeres no trabajaban, los niños pues mucho menos. El sostén era el hombre del hogar. Y cuando la iglesia se daba cuenta de que una familia perdía el sustento del hogar, los apoyaba. ¿Por qué? Porque esa era una gran muestra de amor al prójimo, de bondad y de generosidad. Sentimientos que solamente nacen en los corazones de los hijos de Dios. Hermano, tú ves a alguien con necesidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí se va a ver qué religión estás siguiendo. ¿Estás siguiendo una religión que te dice nomás no faltes los domingos? ¿Estás siguiendo una religión que te dice apréndete estos rezos y dilos 800,000 veces? ¿O estás siguiendo una religión que te está retando a salir de la iglesia y vivir una vida verdaderamente en Cristo? Vivir amando, vivir perdonando, llevar una vida de respeto, llevar una vida con sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para manejarte no solamente como congregante, sino manejarte como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como hermano, como primo, como tío, como empleado, como jefe, como emprendedor. La sabiduría de Dios, hermano, no es para hablar bonito en la iglesia. La sabiduría de Dios es para vivir rectamente los 7 días de la semana, las 24 horas. Esa, hermanos, esa es la religión verdadera. Guárdate sin mancha del mundo. Sigue a Cristo. Obedece su palabra. Lucha contra tu carne. Hermano, no estás solo en la lucha contra tu carne. Aparte de que tienes al Espíritu Santo, que es más que suficiente, todavía tienes el apoyo de tus hermanos. Porque también más adelante en la carta de Santiago vamos a estudiar y Santiago nos va a enseñar lo importante que es orar los unos por los otros. Y yo te adelanto esta enseñanza. Hermano, tienes el apoyo de tus hermanos en Cristo. No estás solo en la lucha contra tu carne. Lucha. Y lucha de veras. Ama a tu prójimo, pero ámalo de veras. No nada más al que te caiga bien o al que te haga un favor. Ama a tu prójimo, cristiano o no, te caiga bien o no, te juntes con él o no. Ama a tu prójimo. Esa es la religión verdadera. Esa. Hermanos, solamente así vas a encontrar tú la religión verdadera. Guárdate sin mancha del mundo. Olvídate de las tradiciones. Olvídate de los rezos. Olvídate de la religión popular. Olvídate de las sectas que ahorita andan promoviendo quién sabe qué tanta basura. La religión sin mancha, la religión verdadera es guardarte sin mancha del mundo. Esa es una religión que verdaderamente es de Cristo.
Y muchas veces hemos dicho, Cristo no es religión, es relación. Bueno, sí, es verdadero, pero la Biblia sí nos habla de una religión. Nos habla de una religión, pero no nos habla de ritos y de normas. Nos habla de vivir obedeciendo la palabra de Dios, punto. Una religión con una sola norma: obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Obedece los mandatos de Dios. Vive tomado de la mano de Dios. Acércate a Dios en todo momento. Pide sabiduría de Dios. En pocas palabras, ¿quieres una religión verdadera? Vive tomado de la mano de Dios y de su palabra. Amén, hermanos. Decimos amén a esto. Esos son los consejos que Santiago nos da en su primer capítulo. Imagínate, hermano, qué cosas tan bonitas vamos a estar escuchando en esta serie de 5 estudios que vamos a estar estudiando capítulo por capítulo. El próximo domingo vamos a estudiar el capítulo 2 de la carta de Santiago.